Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marta Morales Servín. Para quienes no me conozcan, me presento rápidamente. Soy licenciada en psicología y me he dedicado ya por más de 35 años a la educación infantil. Además de que me he desempeñado como responsable del Colegio Maúd Manoni, que es una escuela de educación básica que ha venido dando el servicio en lactantes, maternales, preescolares y primaria ya por 30 años y que justamente en esta década estamos cumpliéndolos. Me da muchísimo gusto poder estar ahora con ustedes aquí a través de este medio, poder saludarlos. Antes que nada, deseo de todo corazón que se encuentren bien, que a lo largo de todos estos meses de confinamiento y aislamiento y tantos cambios, se encuentren bien de salud, conserven la armonía y el bienestar familiar. Es mi mayor deseo para todos ustedes. Por otro lado, pues les comparto con gran alegría que estoy muy emocionada de estar estrenando ahora este espacio de Creciendo Juntos, que es un proyecto que ya veníamos trabajando desde hace varios meses. Ya lo traíamos en mente y bueno, finalmente está aquí, ya hecho una realidad, un sueño más que hemos logrado. Es un espacio creado con mucho cariño para todos ustedes, pensándolos como personas, como familias, en las que seguramente hay muchas familias nuevas, algunas que no lo son tanto, pero que finalmente todos tenemos la preocupación y la ocupación de poder seguir formándonos, seguirnos preparando para esta hermosa labor y al mismo tiempo tan compleja que es el de crecer y aprender a ser padres y madres de estas nuevas generaciones. En verdad será para mí un placer poder estar aquí con ustedes, poder transmitirles, que es mi principal intención, transmitirles mi experiencia que he podido adquirir durante todos estos años. Me gustaría platicarles, conversar con ustedes acerca de temas como el desarrollo del bebé durante el embarazo, el desarrollo del niño durante su primer año de vida, en donde vamos a compartirles muchas experiencias tan bonitas, tan emotivas que hemos vivido dentro del colegio, como cuando nos ha tocado ver que brota el primer diente de un chiquito, de un bebé, de un niño que empieza a caminar, que empieza a decir sus primeras palabras, a dejar el pañal, a dejar el biberón, así como ya más adelante empiezan a leer y a escribir. Estas experiencias las vamos a compartir con ustedes. De la misma manera estaremos trabajando la etapa de la preadolescencia y la adolescencia, en donde a veces creemos que porque ya están grandes ya pueden caminar solos y sin embargo son etapas que son igual de importantes, en las que se requerirá de nuestro acompañamiento. Daremos por lo mismo algunos tips y algunas recomendaciones para las labores escolares, así como para las dinámicas familiares dentro del hogar. Desde esa misma perspectiva, pues me interesa trabajar y abordar algunas sugerencias sobre cómo fomentar la autonomía, la autoestima en nuestras niñas y niños, que es un tema de gran importancia. De igual manera va de la mano el tema de cómo generar espacios de confianza en nuestros hogares, que es un aspecto muy importante, porque a través de esa confianza podremos ir generando una relación mucho más saludable desde el punto de vista física y emocional para las etapas que siguen a la niñez. También abordaremos lo que es el diálogo reflexivo, lo que también tiene que ver con fomento de la convivencia sin violencia, y de manera muy especial un tema que me apasiona y quiero abordarlo con ustedes más adelante de una manera ya más amplia, que es el tema de educar sin premios ni castigos. Como verán, pues es una larga lista de temas y que serán de mucho interés y de ayuda para todos nosotros. Por supuesto que se irán agregando algunos otros que a través de sus comentarios, sus sugerencias, sus peticiones, podremos ir incorporando a estas emisiones.
Me sentiré muy honrada y en especial agradecida de su escucha, de que nos acompañen y que puedan seguir nuestras emisiones que estamos preparando y seguiremos formando para todos ustedes. Así entonces, a continuación, daremos inicio a nuestro primer episodio de este podcast Creciendo Juntos. En este abordaremos el tema de las emociones, donde les platicaré lo importante que son, lo que entendemos por emociones y sentimientos, como estas sensaciones tan profundas que nos impactan en nuestro desarrollo, tanto desde antes de nacer como hasta que dejamos de existir. Destacaremos cómo se han revalorado, cómo se han reconsiderado y cómo se han vuelto a retomar como un aspecto fundamental en el crecimiento, desarrollo y evolución de todos nosotros como personas y seres humanos. De igual manera hablaremos de las emociones básicas y cómo son distintas y tienen una diferencia con respecto a lo que son los sentimientos, cómo se distinguen unas de otras. Daremos algunos ejemplos de cómo viven los niños y nuestras niñas las emociones y los sentimientos. Abordaremos ya casi para terminar algunos datos curiosos sobre esta temática. Agradezco infinitamente que continúen con nosotros, que se queden aquí para arrancar este primer episodio, y de la misma manera vuelvo a reiterar nuestra invitación a que nos sigan en las siguientes emisiones. Comenzamos. Bienvenidos a Creciendo Juntos, el podcast, un espacio creado por Maud Manoni, donde podremos compartir, analizar, reflexionar y acompañarnos por medio de experiencias y entrevistas para seguir creciendo en lo personal y en lo familiar. Y sí, creciendo con S, porque más que ser, estaremos siendo, creciendo juntos. Bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio que hemos titulado Las emociones como parte esencial de los aprendizajes para la vida. Y para ello quisiera empezar este tema compartiéndoles cómo me he sentido al empezar este nuevo proyecto, en el que curiosamente, a pesar de que es algo que de alguna forma domino ya por tantos años de experiencia y dedicada a la educación infantil, es algo que me gusta y me apasiona. Sin embargo, empezar esta nueva modalidad, empezarlo a través de un medio que para mí es completamente nuevo, pues por supuesto que me ha puesto nerviosa. Pensar en lo que implica todas las cuestiones técnicas de que la voz se escuche bien, que esté bien el audio, la dicción, la claridad de la voz, en fin, o sea, son cuestiones a las que pues no estaba yo acostumbrada y sin embargo, pues eso me ha puesto nerviosa. De igual manera me ha generado ciertos sentimientos de duda y de confusión, de repente no saber qué temas son los que vamos a elegir, cuáles serán los más importantes y adecuados para tratar, así como también me he preocupado porque pues finalmente es como preguntarse si les va a gustar, si va a ser de ayuda, si realmente va a ser útil para ustedes, y eso también me ha generado como esta preocupación por ser de su agrado. Sin embargo, igual de la misma forma, pues me he sentido muy optimista, muy contenta de poder establecer ahora este nuevo reto que nos enfrenta a seguir aprendiendo, a actualizarnos, y pues siempre los retos nos motivan a seguir creciendo. En ese sentido, pues siento que también el optimismo me ha generado confianza también, pensando en que esto va a ser de gran ayuda, tocar algunos temas sobre desarrollo infantil, que yo tengo la certeza de que va a ser de mucha utilidad para todos nosotros como personas y como familias. Así que, pues, como verán, hemos estado trabajando ya en esto y para mí ha sido, en estos últimos meses y estas últimas semanas,
ha sido toda una cantidad de emociones y me he sentido como arriba de una avalancha de estados de ánimo y de muchos sentimientos y emociones. Y bueno, pues justo esto me conecta directamente con esta situación que hemos vivido ya por varios años, en el sentido de que a través de los medios hemos recibido mucha información y un bombardeo de invitación a buscar la felicidad, a ser felices. Con frecuencia se escucha que tenemos que buscar la felicidad, que tenemos que ir tras ella, que hay que vivir el momento, que podamos estar contentos y que disfrutemos la vida. Y esto es real, nos han vendido mucho esa idea, pero al mismo tiempo hay que reconocer que nosotros también hemos comprado muy bien esa idea. Y de tal forma que nos hemos subido a este tren tan acelerado y a veces muy galopante de ir corriendo tras eso que se llama felicidad. Es agobiante en ocasiones y cansado, y también en ocasiones llega a ser frustrante cuando nos damos cuenta, volteamos hacia atrás y vemos que efectivamente pues no hemos alcanzado esa meta, y entonces nos enfrentamos a sentimientos de desilusión, de desagrado, de enojo, de impotencia por no estar alcanzando eso que nos han dicho con tanta frecuencia, que es correr tras la felicidad. De igual manera me ha tocado escuchar recurrentemente algunas familias en donde marcan como uno de los objetivos principales para con sus hijos es que les interesa que sean hijos educados y formados para ser felices. Eso lo escucho yo con mucha frecuencia. Y esto pues no digo que esté bien, no digo que esté mal, no estoy en acuerdo o en desacuerdo, sino que más bien la pregunta es, ¿qué es ser feliz? ¿Realmente podremos ser felices completamente? Y creo yo que más que la pregunta misma, esta situación que estamos viviendo nos invita a ir más allá de esas preguntas. Nos invita a buscar preguntas más a fondo, preguntas que nos puedan ampliar el panorama y poder dar respuesta a esto. Y pues de manera inevitable tendríamos entonces que preguntarnos qué son las emociones, porque finalmente la felicidad es parte de estas emociones y sentimientos. De tal forma que la cuestión de acercarnos a la felicidad, es importante que aprendamos, conozcamos y nos acerquemos más a saber qué son las emociones, y así de esta manera pues propiamente estar empezando este tema. Muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo que a lo largo de nuestra vida, cada uno de nuestros actos, de nuestras decisiones, de nuestros proyectos, ya sea en lo personal, en lo familiar, en pareja, hoy incluso en cada momento, hoy mismo, ayer, la semana pasada, años anteriores, en nuestras etapas de adolescencia, de niño, de bebés, en todo momento estoy segura que recordaremos momentos en los que nuestras emociones y nuestros sentimientos estuvieron presentes de manera permanente en cada una de estas etapas. Esto quiere decir que las emociones y los sentimientos no los podemos desligar de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cosas tan sencillas como elegir un libro nos invita a veces que a través del título, a través del autor, quien lo escribe, qué dice el resumen, cómo es lo que nos aporta la contraportada, lo que nos
implica o lo que nos hace recordar la imagen, todo eso está relacionado definitivamente con cuestiones emotivas. De tal manera que un libro lo elegimos también movido por esta parte de lo que nos conecta y lo que nos mueve. De la misma manera, por ejemplo, una comida, una cena, también está permeada de muchas emociones y sentimientos. Yo he dicho y soy de la idea de que cuando uno come, no solo se disfruta la comida y no solo se disfruta el alimento, sino que también se disfruta en función de con quién hacemos la comida, en dónde la hacemos, en qué circunstancias. De tal forma que no es la comida en sí únicamente, sino es todo lo que envuelve a través de lo emotivo de cada uno de estos momentos. Yo, por ejemplo, recuerdo hoy a mi edad, cuando estoy comiendo una sopa calientita, lo que es el olor, el sabor, ver el vapor que sale del plato, me remonta a mis años de infancia, cuando mi mamá nos recibía a comer después de salir de la escuela. Y bueno, pues por supuesto que me mueve muchas emociones, ¿no? De estar recordando esa época, a pesar de ya después de tantos años. Y pues de esa forma, de igual manera, situaciones también tan cotidianas como cambiar de casa, es ir a algo nuevo que también nos provoca temor, como todo lo que implica el miedo a lo desconocido. Y para los niños y las niñas, cambiar de casa pues pareciera ser que es algo sencillo, y sin embargo también puede generar muchos estados de ánimo, desde cambiar de espacio, cambiar de vecinos, cambiar de recámara, de distribución de la casa, de no saber cómo van a estar. Esto va generando en ellos también cierta inestabilidad y ciertas preguntas, dudas, desconcierto, agobio, que poco a poco pues se van adaptando. Una mascota también, por ejemplo, a adoptar una mascota o perder una mascota también nos lleva a este sentir de emociones en donde la alegría, el gusto, la protección, el sentirnos a cargo de otro ser vivo, pues también nos genera mucha felicidad, alegría. Y de la misma forma, pues perder una mascota o un ser vivo nos genera la tristeza, nos mueve por etapas de duelo. Esto que implica una pérdida, un desapego, pues también de igual forma nos impacta. De esta manera, como podemos estar viendo las situaciones cotidianas también, como perder la salud, enfrentarnos a éxitos así como a adversidades que también nos toca vivir, todo esto tiene que ver y está vinculado de manera inherente con nuestras emociones y sentimientos. La pandemia misma nos ha sumergido en un mar de emociones como la tristeza, el enojo, el miedo, la frustración, la incertidumbre, momentos de mucha zozobra. He sabido, por supuesto, de casos de ansiedad y ataques de pánico. ¿Y por qué nos sucede esto? Pues sencillamente porque somos seres humanos y el ser humano es emoción todo el tiempo. La emoción y los sentimientos están presentes de manera permanente en nosotros, de la misma manera que los pensamientos son funciones cerebrales que nunca vamos a poder desligar y que por el contrario siempre las vamos a encontrar conectados, unidos, prácticamente de una manera cíclica. Es decir, cuando yo me enfrento a alguna situación que me genera una emoción, más adelante vamos a hablar qué diferencia hay con los sentimientos. Esa emoción, por supuesto, va a generar a nivel neuronal ciertos componentes químicos que van a su vez a reflejarse en alguna sensación corporal, y esa sensación nos va a generar un sentimiento y por supuesto un pensamiento, y así cíclicamente vamos a estar trabajando de una manera permanente en nuestro cuerpo.
de tal forma que esto siempre va a estar presente en nosotros. Las emociones y los sentimientos junto con los pensamientos son funciones que trabajan de manera muy, muy, muy conectada. Y evidentemente los niños y las niñas pues no están exentos de esto. De igual forma están inmersos en un cúmulo de emociones y sentimientos a lo largo de su vida, tanto dentro de un ambiente escolar como de un ambiente familiar y social en general. Esto lo tenemos que tener presente porque los niños también son parte de estas subidas y bajadas de emociones y sentimientos agradables y desagradables. Ahora quisiera rápidamente platicarles cómo es que fui adentrándome a este tema de las emociones, por qué ha sido de tanto interés y de tantos años de aprender a conocerlos, estudiarlos, acercarme a esta temática a través de investigaciones, de cursos, diplomados, etc. Les cuento rápidamente que en 1984, en donde yo egreso de la carrera de psicología de la UNAM, tuve por fortuna poder ingresar a trabajar en el área de lo que es la estancia infantil de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la Ciudad de México, coordinando a docentes del área de lactantes maternal y preescolar. Ahí ya al coordinar, pues efectivamente tuve que entrar en contacto a conocer directamente los planes y programas oficiales que existían en ese año. Y me llamó muchísimo la atención ver que en ningún momento los programas consideraban como tema importante el área emocional. Eso me llamó la atención, incluso pues de aquel entonces a la fecha me siguió llamando la atención porque aún a pesar de los cambios en cada sexenio, nuevamente al haber cambios en planes y programas, no se volvían a considerar como elementos importantes todos aquellos aspectos relacionados con el área socioemocional. Sin embargo, esto me inquietaba y me confundía porque además no había muchísima investigación al respecto. Conforme fui avanzando y fui teniendo contacto con más información, pues encuentro con que en la época en que surgen y tiene auge en las disciplinas y ciencias exactas como las matemáticas, la medicina, la geografía, todas estas ciencias puras, pues se privilegia todo aquello que es medible, tangible y observable. De tal forma que las emociones, al no tener estos criterios, pues se dejan de lado. Y se da entonces mucho más énfasis, y sobre todo en el ámbito escolar, a todo aquello que tiene que ver con la memorización, la repetición y las calificaciones, por ser justamente algo cuantitativo. Es así como entonces las emociones no tienen lugar en ese momento, y no solo se ignoraron, sino también se empiezan a descalificar, se reprimen e incluso se castigan. Recordaremos frases que, por cierto, hasta tienen este matiz que se relaciona con la parte de géneros, en donde nos marcan que los niños no lloran, por ejemplo, ¿no? Que los niños deben de ser fuertes, deben ser valientes, y por el contrario las niñas que son bonitas no dicen groserías, o que se ven feas cuando hacen berrinches. De esta forma, pues entonces las emociones a través de este tipo de frases se van quedando al lado, se les va restando importancia, y por el contrario se empiezan a limitar y a censurar en todo tipo de expresión. Con más razón, pues las emociones no tienen lugar en el desarrollo infantil. Sin embargo, pues yo insistía e intuía que las emociones eran un elemento importante en los aprendizajes escolares de los niños y de las niñas. A través de mis experiencias esto se fue alimentando todavía más cuando dentro de lo que es mi trabajo
como responsable del Colegio Manoni y a veces al frente de grupos, pues empiezo a tener cierto tipo de experiencias y anécdotas con los mismos niños, particularmente del nivel de primaria. Recuerdo uno de ellos en el que un chiquito que era de preescolar venía con nosotros de preescolar, pasa primero. Cuando pasa a segundo de primaria, él empieza a tener algunos cambios. Se venía distinguiendo desde preescolar por un niño atento, cumplido, responsable, muy respetuoso, tanto en la escuela como en su dinámica familiar. Sin embargo, en segundo esto empieza a cambiar, la maestra me lo comenta, yo me acerco a él, le pregunto para saber qué está ocurriendo y su respuesta, que para mí me dejó muda, cuando me dice: es que a mí no me interesa la escuela, yo no quiero hacer tareas. Yo lo único que quiero es saber cómo le hago para que mis papás se vuelvan a juntar. Ya se están divorciando. Por supuesto que así, como ahorita me dejó muda, no sabía yo qué contestarle en ese momento. Me quedé pues al frente de él, todavía recuerdo su carita, a pesar de tantos años, un chiquito güerito, pecosito, y no me quedó más que consolarlo a través de un abrazo. Efectivamente, yo en ese momento no sabía qué contestarle. Y bueno, podría yo seguir platicándoles de este caso, pero paso a otro también que me impactó, que me dejó reflexionando mucho. Una ocasión un niño de 4º año le tocaba hacer presentación de proyectos. Llega, nosotros ya, el resto del grupo ya había iniciado, él llega con su mamá, llega tarde, se incorpora a su grupo, inician, empieza a hablar, se equivoca, se enoja, su mamá lo regaña y bueno, se imaginarán que la escena terminó de una manera muy incómoda. Salgo con ellos a la oficina, platico, la mamá se retira porque tenía que irse a trabajar y cuando platico con él me dice... yo le pregunto que por qué ocurrió todo eso, qué estaba pasando, y me dice que venía molesto y muy pues desconcertado porque no había manera de darle gusto a su mamá, que todo lo que él hacía, su mamá siempre lo regañaba, siempre estaba enojada, y que por más que él tenía en orden su cuarto, que trataba de cumplir con sus tareas, incluso de ayudarle, porque a veces ella tenía, como venían de una relación de padres separados, solo vivían ellos dos, él a veces le tenía que acercar sus medicamentos. Entonces él, muy triste, me decía que no había manera de cumplir las expectativas de su mamá. Yo le recomiendo entonces y le sugiero que hable con ella, que le explique cómo se siente, y él me dice que es muy difícil platicar con ella. Yo insisto y le digo que lo haga en el trayecto de su casa a la escuela o de la escuela a su casa, mientras llegan, para que él le explique cómo se siente. Entonces me dice y me contesta: no, eso es más difícil, porque al contrario, cuando yo quiero platicar con ella, le sube al radio todo volumen y me dice: no te quiero escuchar. Y bueno, pues como estas dos historias, les podría contar muchísimas más. Ha sido una gran experiencia escuchar tantas y tantas historias que me han marcado, que me han hecho reflexionar y me han, por supuesto, convencido de que los aspectos emocionales, los estados de ánimo, los sentimientos son de alto impacto en la formación de los niños, no solo para los aprendizajes escolares, sino para su vida en general. Y esto, pues por supuesto que me dio mucho más elementos para seguir trabajando con ellos. Aunado también a que ya hoy contamos con valiosas y cuantiosas investigaciones, más literatura al respecto, más estudios, que ya incluso desde los 90s empezamos a escuchar conceptos como el de las inteligencias múltiples, la inteligencia emocional, y años más atrás, por ahí de los 60s, se empiezan a desplegar una cantidad de estudios respecto a los enfoques humanistas que vienen a rescatar toda esta investigación
desde otra perspectiva diferente a lo que eran las ciencias exactas, que tienen que ver ahora con el rescate de lo humano, como su nombre lo dice, enfoques humanistas, y particularmente el trabajo directamente con las emociones y los sentimientos. Es así como voy conformando cada vez de una manera más sólida este trabajo de las emociones en el colegio y directamente en el entender el desarrollo de los niños. Aunado también a que, pues les confieso que la parte personal, si bien toda esta investigación y esta información que venía yo rescatando respecto al tema, pues también les confieso que hay una cuestión que tiene que ver con mi influencia personal. Yo muchas veces me daba cuenta que lidiaba y sigo lidiando con una gran parte de mis emociones. Así recuerdo y tengo muchas memorias de mi infancia, de personas, eventos y circunstancias que me hicieron sentir segura, contenta, motivada, entre ellos pues evidentemente personas y familia y por supuesto también muchos maestros y maestras que me hicieron sentir querida y me hicieron sentir inspirada y valorada. Contrariamente, también recuerdo pues momentos, personas y circunstancias que me hicieron sentir insegura, que me hicieron sentir dudosa, en donde yo me preguntaba si lo que estaba haciendo estaba bien o no. En ocasiones me sentía descalificada, ignorada, abandonada, en fin, una serie de emociones y sentimientos que por supuesto también a lo largo de mi vida venía yo recorriendo, recordando y tomando en cuenta para ir afianzando toda esta propuesta. Es así como entonces las emociones en el aprendizaje empiezan a cobrar mucho sentido para mí, tanto en lo personal como en lo profesional, en mi campo educativo, en todo lo que venía haciendo yo en mi práctica docente. Entonces, al cobrar más sentido, es como empiezo a implementar un programa que ya, por cierto, tiene más de 15 años, en donde se empieza a trabajar lo emocional, de tal manera que vamos conformando una propuesta con estrategias dinámicas que se van implementando no solo como una clase, porque creo que la clase no es suficiente, sino se van trabajando de tal forma que se convierta en un estilo de vida dentro de la escuela, de una manera más consistente, más clara, y por supuesto que también me voy dando cuenta de cómo se hace necesario cada vez más un lugar de expresión de las emociones y los sentimientos de los niños y las niñas, tanto en el ámbito escolar como en el familiar. De manera muy especial en lo escolar, pues quiero aprovechar incluso este momento para agradecer de una manera muy profunda a todos los niños y las niñas que me han regalado esta gran cantidad de historias de vida. Me han brindado su confianza, me han dado toda esta sabiduría respecto a emociones y sentimientos que van permeando sus historias de vida, y es algo que valoro y aprecio muchísimo porque pues es abrirse totalmente respecto a lo que son sus historias personales y poderlas ampliar, poderlas compartir y de alguna manera volverse como transparentes respecto a lo que viven en un grupo a lo largo de todos estos años, lo cual agradezco de todo corazón. Pues como verán, ha sido a través de muchísimas generaciones, de muchas familias que han pasado por los pasillos del colegio y que a través de ellos he podido constatar con evidencias, casos reales y un mar de historias de cómo esto de la parte emocional
es un componente esencial y fundamental que debemos tomar en cuenta en la pedagogía y desarrollo integral de los niños y las niñas, e incluso de los mismos adultos como docentes. De todos nosotros como padres y madres de familia también es un elemento digno de considerarse, de estudiarse y de poder prepararnos y poder investigar y empaparnos de todo esto que implica, porque nos inmiscuye y nos incluye y nos corresponde a todos poder estar más preparados para las generaciones que vienen. Pues como conclusión para mí de todo esto, quiero insistir para los centros escolares que hoy más que nunca se deben abrir espacios en los que los niños puedan hablar de sí mismos, puedan compartir con sus compañeros y familiares lo que piensan y lo que sienten. De verdad es maravilloso para nosotros, para mí muy en especial, ver cómo cada ciclo escolar los niños levantan su voz para que este espacio de expresión emocional no desaparezca de nuestra escuela. Hemos trabajado con los niños justamente lo que son las emociones, y aquí hago esta distinción como verbiario cultural, de que lo que son las emociones básicas muy diferentes a lo que son los sentimientos. ¿Tienen similitudes? Sí, es cierto. Por supuesto estamos hablando de este componente emocional, pero con los niños lo hemos trabajado de una manera muy particular. Hemos usado un acrónimo que algunos autores le han llamado MATEA, que son estas 5 letras que hacen referencia a las 5 emociones básicas. Como tal, MATEA hace referencia al miedo, a la alegría, a la tristeza, al enojo y al afecto o al amor. Y hay algunos otros autores que le han dado un cambio en el orden de las letras que forma el acrónimo AMATE o AMATE, y el cual hemos preferido porque le da como un sentido más significativo para que los niños lo puedan comprender y no lo olviden, al contrario, lo recuerden con más facilidad. Y este que viene siendo AMATE, que para ellos les suena como más fácil de recordar, dándole el acento a la A de ámate, y lo cual lo convierte como en un sentido de amor propio, como un sentido de amarse a sí mismos, y hace referencia de la misma manera, pero en orden distinto, a la alegría, al miedo, al afecto o al amor, a la tristeza y al enojo. De esta manera es como lo hemos trabajado, porque es importantísimo para nosotros que los niños aprendan a conocer sus emociones, a reconocerlas, a sentirlas, a reflexionar sobre ellas y en esa medida gestionarlas como parte de un desarrollo de ellos mismos, de un desarrollo personal que se va a extender después a sus demás ámbitos sociales. Es muy interesante ver que a pesar de sus edades, de sus cortas edades, particularmente en lo que es en el nivel de primaria, han podido conocerlas, nombrarlas, identificarlas, acerca de cómo se sienten. Es vital para todos nosotros, niños, niñas, adultos, adolescentes, personas en general, que aprendamos a conocerlas, que aprendamos no solo a nombrarlas y a describirlas, sino también es muy necesario conocer cómo las sentimos, cómo las vivimos en nuestro cuerpo, en qué parte de nuestro cuerpo las sentimos, en dónde más, en dónde menos, qué tipo de sensaciones vamos descubriendo en las diferentes emociones y sentimientos que vamos experimentando. Porque en esta medida que las conocemos, las reconocemos y las ubicamos física y corporalmente, podremos ir dándole un trabajo, una salida y un entendimiento más claro acerca de lo que ocurre con nosotros en las emociones y los sentimientos. La parte que yo les explicaba hace un rato respecto a cómo tienen relación con lo que la emoción nos
repercute en nuestras sensaciones a nivel neuronal, que pasa por esta parte de generar componentes de tipo neurotransmisores que después se reflejan en sensaciones corporales, en sentimientos y por supuesto en pensamientos. En esa medida los niños y nosotros todos como personas tenemos que ir aprendiendo a conocerlas, porque a veces les damos el nombre, pero no sabemos cómo las sentimos, cómo las vivimos, y en la medida en que aprendamos a hacerlo, podremos gestionarlas de una manera más saludable. Y esto los niños lo han empezado a hacer en el colegio para que puedan identificar cuáles son sus emociones y su sentir en esta parte física. Lo que hemos hecho también es que ellos aprendan a distinguir que las emociones básicas, que son estas 5 que yo les comentaba a través de este acrónimo AMATE, son distintas a los sentimientos, en términos de que las emociones básicas son más intensas y tienen poca duración. Esto porque justamente estas emociones básicas, al tomar en cuenta que son muy intensas, corporalmente, pues las vivimos de una manera muy fuerte. Un enojo, que incluso los mismos niños identifican que el enojo lo sienten en las manos cuando aprietan los puños, o hay quienes dicen que les duele la cabeza cuando se enojan, o que les dan ganas de patear algo. Es una manera de ir identificando cómo las vivo yo en el cuerpo. Pero por lo mismo, lo que quiero comentarles es que son emociones muy intensas, que no pueden permanecer por largos tiempos en nuestro cuerpo, porque entonces nuestro cuerpo enfermaría de estar viviendo por periodos prolongados estas emociones. De igual manera, una alegría que es muy intensa, que se vive como esta carga de adrenalina, de mucha excitación, de mucha euforia, tampoco es saludable que la podamos que pueda permanecer en nuestro cuerpo por mucho tiempo. De esta manera, las emociones básicas, les repito, son intensas y duran corto tiempo. Después, entonces, vienen dejando por así decirlo, esta huella a través del tiempo, que se convierten en sentimientos, y los cuales son no tan intensos, pero sí duran a lo largo del tiempo. Y esto pues va quedando en nuestra memoria corporal, en nuestro conocimiento organísmico, de tal manera que cuando nos enfrentamos a un acontecimiento o a algún evento, a ciertas personas, nos va haciendo recordar o revivir ciertos sentimientos que hemos vivido anteriormente. Esta es la gran diferencia que marcamos entre lo que son las emociones básicas y los sentimientos. Esto es un tema importante que abordamos de manera insistente con los niños para que puedan ir identificando qué es una emoción, qué es un sentimiento, qué diferencias hay, y por consiguiente nombrarlas, reconocerlas, poderlas manejar, reflexionarlas y gestionarlas, con la idea de que ellos vayan justamente identificando estos procesos y entender que nuestras emociones y nuestros sentimientos van a estar permanentemente en nosotros todo el tiempo. Y de esa manera aprendan a vivir con ellos. Y nosotros también aprendamos a vivir con ellos. Como adultos tenemos este gran reto de conocerlas nosotros, porque en esa medida podremos irlas bajando hacia nuestros niños para que podamos ir trabajando de la mano con ellos en este proceso de entendernos, conocernos, reconocernos y aprender a darle salida a estas emociones de una manera saludable. Bajo estos conceptos que les vengo platicando, pues entonces podremos entender que la felicidad no es la única emoción, que existen muchas junto con los sentimientos y que como seres humanos pues las vamos a ir viviendo de manera permanente a través del tiempo, de nuestras edades, desde que nacemos e incluso antes de nacer hasta que dejamos de existir.
Esto pues también nos lleva a entender que en la medida que las aprendamos a manejar, nosotros como adultos tenemos un gran compromiso, como lo decía hace ratito, de poderlas conocer y manejarlas con nuestros hijos, manejarlas con nosotros mismos, con nuestra pareja, con nuestros familiares, con nuestros gente conocida, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo. Entender que no podemos tenerles miedo, que no hay que rechazarlas y mucho menos reprimirlas, que tenemos que permitirnos sentirlas, permitir vivir con ellas, aceptarlas, y en esa medida podremos evolucionar para ser más resilientes y ahí sí, entonces poder ser más que felices, ser más plenos, pero en esta totalidad como seres humanos de lo que son las emociones y no solo limitarla a una sola. De esa forma no tendríamos que ir corriendo tras la felicidad, sino más bien entendernos como un todo que va a pasar por esta serie de emociones, pero que las vamos a ir viviendo sin miedo. Confrontarlas, enfrentarlas, vivirlas, y de esa manera pues podremos ir caminando mucho mejor. Les puedo decir que el trabajo ha sido muy enriquecedor, ha sido muy productivo y de gran ayuda porque a través de él hemos podido orientar familias y docentes. Hemos podido dar como un seguimiento a estos casos que han requerido a veces ser canalizados o ciertos apoyos pedagógicos aunado a lo emocional y darles un seguimiento muy puntual a ciertos niños y niñas que lo han requerido. Es una gran fortuna ahora saber que este aspecto emocional se ha empezado a integrar a los aprendizajes escolares y tenemos nosotros que irlos entendiendo de tal forma que los tenemos que trabajar, como ya he insistido a lo largo de esta charla, a los aprendizajes también en general para la vida. Esto lo vamos a encontrar en campos laborales, sociales de todo tipo, familiares, personales, de pareja. Por fortuna ya se están tomando en cuenta, incluyendo también en el área de la salud mental particularmente. Y es por eso que seguiremos compartiendo a través de nuestros siguientes episodios más datos sobre este tema tan importante en nuestra vida cotidiana. Ya para casi despedirme, les dejaré pues todavía una curiosidad más acerca de cómo al ir estudiando estas emociones, pues me he encontrado que existen, para sorpresa mía y de todos ustedes con toda seguridad, que hay más de 400 emociones y sentimientos. ¿Se imaginan lo rico que vamos a poder expresar todo lo que sentimos si empezamos a conocer esta gran lista de emociones y sentimientos que por lo general nos limitamos a decir sí, estoy bien, estoy mal, estoy contento, estoy enojado, triste, cuando mucho, ¿no? Pero si empezamos a incursionar en toda esta lista de más de 400 emociones y sentimientos, ampliará no solamente nuestro vocabulario, sino también podremos aprender a detectar con más puntualidad y de una manera más fina qué es lo que estamos sintiendo. Y poderlo expresar, por supuesto. De igual manera, pues les comento rápidamente que es curioso que hace unos años en un congreso al que asistí, un grupo de estudiantes hicieron una investigación sobre el tiempo que le dedicaban los niños en un ciclo escolar a hablar de sí mismos. Y para mi sorpresa, me encontré con que el tiempo que ellos encontraron en este estudio era de 30 minutos. O sea, no al día ni al mes, al año escolar. Estoy hablando esto de hace cerca de 10 años, lo cual pues también nos debe preocupar y ocupar en abrir espacios para que los niños puedan sentirse con la confianza de hablar de sí mismos y compartirlo a través de sus compañeritos, que nosotros le hemos dado el nombre de Círculo de Emociones en la escuela, y ha sido una labor muy bonita, muy emotiva, muy gratificante,
porque en la medida en que los niños van creando este espacio, van generando un ambiente de mucha cordialidad, de mucha empatía entre ellos mismos cuando se comparten sus propias historias, ya sea agradables o desagradables, en un ambiente de respeto, por supuesto, y de mucha confidencialidad. Esto hace que los niños vayan avanzando de una manera más natural respecto a hablar de sí mismos, de compartirlo con sus compañeros, sabiendo que no se van a sentir, que no van a ser juzgados, ni se van a sentir que se están burlando de ellos. Y esto va dando mucha más apertura, más confianza a que los niños puedan expresarse de una manera más libre. Y pues ya para terminar, así es como me quiero despedir con una frase de mucha reflexión que dice: recuerda que tus hijos e hijas podrán olvidar lo que haces, podrán incluso olvidar lo que dices, pero jamás, jamás olvidarán cómo los hiciste sentir. De esta manera me despido, esperando que haya sido de agrado y de ayuda esta primera emisión. Les envío un cariñoso abrazo a todas y todos. De antemano, muchas gracias por escucharnos y por seguirnos escuchando en los siguientes episodios de este podcast, de seguir creciendo juntos. Así, con ese, porque más que ser, estaremos siendo. Creciendo juntos. Hasta la próxima. Creciendo Juntos, el podcast.